Antes de un evento grande en la vida de Jesús, Él se apartaba a solas para poder recargar, para poder orar y saber qué es lo que el Padre le iba a decir. Hola, yo soy la doctora María Mangiapane y en el día de hoy voy a estar hablando de cuál es el remedio de la soledad. Hay que definir entonces qué tipo de soledad, porque puede que una persona esté entre una multitud de personas y sin embargo se sienta solo o sola. Está la soledad en donde nos alejamos para estar con Dios y eso es un refrigerio en donde disfrutamos la presencia de Dios a plenitud. Ahí no escuchamos las distracciones del mundo, nos desconectamos del televisor, del celular, de las personas, nos vamos a nuestro espacio, puede ser en el campo, puede ser dentro de la casa, donde sea que te sientas cómodo o cómoda para estar ahí recibiendo el refrigerio de la presencia de Dios. Y en esa soledad se escucha su voz y se siente su alivio. Y vemos que el mismo Jesús practicaba la soledad regularmente para reponerse y ponerse en contacto con el Padre. Ahora, si pasa que te sientes solo o sola constantemente y triste, ya eso puede ser una condición de salud y así pues en ese caso tendrías que visitar a tu profesional de la salud. Vamos a hablar en este caso de cuando la soledad es buena para nosotros y ahí nos refrescamos y nos llenamos otra vez de paz. ¿Cómo se practica la soledad en la Biblia? El Salmo 46:10 nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Es más fácil estar quietos en la soledad que cuando estamos entre una multitud o estamos de compra o en el supermercado. El mismo Dios nos dice en los Salmos que nos quedemos quietos y ahí reconocemos su presencia en nosotros. Desde el punto de vista de la Biblia, la soledad es muy valiosa cuando se practica saludablemente, regularmente. Ahí conocemos a Dios más profundamente, nos fortalecemos, compartimos nuestras preocupaciones con Él y nos quedamos quietecitos esperando su respuesta. Y en ese momento ahí es que vamos a escuchar su voz. Él no nos va a hablar en un trueno, Él nos va a hablar en esa voz, en el espíritu que vamos a escuchar. Bueno, hay personas que sí han escuchado la voz audible y sabemos que está escrito en la Biblia. Si te habla así, pues está muy bien también. Ahora, también te va a hablar en esa voz sutil, suave en el espíritu, que tú sabes y reconoces como hijo o hija de Dios que es Dios. Es un tiempo para estar con Dios, que es quien más nos ama en todo el universo. Cuando estamos a solas y nos desconectamos de la rutina diaria, ahí es donde no dejamos que nuestras preocupaciones nos consuman, porque estamos en ese momento de conectándonos con el generador mayor que es el Espíritu de Dios. Así que las preocupaciones se van a ir desapareciendo. Por eso es que Jesús nos dejó descrita la parábola del sembrador. Y en esta parábola se habla de semillas. ¿Y qué pasó con estas semillas? Que el sembrador las tiró unas en el camino y vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con un poco de tierra. Como había un poco de tierra, brotaron rápidamente, pero no tenían suficientemente tierra para echar raíces. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Que cuando salió el sol, se marchitaron. Entonces se tiraron, otras semillas cayeron en donde había muchos espinos y cuando crecieron se ahogaron. Las últimas semillas cayeron en suficiente tierra, buen terreno y ahí dieron fruto al 101%. ¿Qué quiere decir? Esta parábola del sembrador es sobre las preocupaciones y que esas preocupaciones ahogan la palabra de Dios. Las semillas son la palabra de Dios y cuando caen en terreno fértil, ahí es que van a madurar y no importa por lo que pasemos,
ahí vamos a poder seguir adelante, porque estamos con esa simiente sólida, esas raíces, esas semillas de la palabra de Dios crecieron en un terreno bueno y fértil. Para que eso pase, tenemos que regularmente pasar tiempo a solas con Dios, porque si no, va a pasar como las semillitas que cayeron en el camino, que va a venir Satanás y nos va a quitar la alegría. Las que cayeron con un poquito de tierra, crecieron rapidito, nos alegramos, escuchamos la palabra, ¡ay, qué felicidad! Todo es bonito. Cuando viene un problema, se acabó la felicidad y se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, las que caen en el espino, ahí la palabra se ahoga rápidamente cuando la persona entonces se enfoca en malos deseos, en las preocupaciones del mundo, en usar riquezas de la forma equivocada. ¿Ve? Así que tenemos que asegurarnos que pasamos ese tiempo de limpieza a solas con Dios para que entonces nuestras semillas, la palabra, esté sólida en nuestro espíritu. En la Biblia se nos relata cómo Jesús se apartaba de tiempo en tiempo para reponerse y conectarse con el Padre. Antes de un evento grande en la vida de Jesús, Él se apartaba a solas para poder recargar, para poder orar y saber qué es lo que el Padre le iba a decir. Por ejemplo, nos dice en Lucas 5, 15 al 16, que se iba a lugares desiertos a orar. En Lucas 5, 15 al 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. También, luego de un milagro que Jesús ejecutara, se retiraba a solas a orar. Por ejemplo, estaba en la casa de Simón Pedro y su suegra, la suegra de Simón Pedro, estaba enferma. Jesús la sanó, luego vinieron más personas a la casa porque se enteraron que él estaba allí para que sanara a sus enfermos. Él sanó a todo el mundo. Luego salió de la casa y se retiró a un lugar desierto a orar. Eso está en Marcos 1:35. Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. También vemos a Jesús que se retiraba a orar en soledad cuando tenía un momento de dolor. Por ejemplo, cuando decapitaron a Juan el Bautista, él se retiró a orar también. Mateo 14:13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Y vemos que Jesús se retiró solo a orar antes de escoger a los 12 discípulos. Esta es una decisión muy importante, así que necesitaba irse a un lugar solo a estar con el Padre a orar para poder escuchar al Padre apartado de todo el ruido que estaba a su alrededor y de la gente que lo buscaba y que estaban alrededor de él. Lucas 6, 12 al 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Así que, ¿cuál es el remedio a la soledad? Bueno, la soledad es buena para acercarnos a Dios. Si es un caso que es algo frecuente, constante, entonces ahí buscas ayuda de salud. No. Mientras tanto, regularmente es necesaria unos tiempos, sea minutos, sea el tiempo que sea necesario. Y te digo que es a diario, que necesitas ese tiempo para descargar tu espíritu a solas con el Padre, para entonces recibir toda esa luz y esa agua refrescante que viene del Espíritu de Dios. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.